A esta hora de la mañana, ya a las 11:30 en Colombia, saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de las diferentes plataformas. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, Ministerio en línea, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación de la iglesia a la cual pertenezca, si nuestros materiales que son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Bienvenidos cada uno de nuestros amados oyentes. Hoy tenemos un tema especial en base a Josué capítulo 1, cómo conseguir lo que quieres. E igualmente, como nuestro tema es importante y especial, también nuestro invitado de hoy, nuestro panelista ya conocido por nuestra casa radial, el pastor Rodolfo desde México. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra usted allá? Muy buen día, amado pastor. Estamos bien, gracias a Dios. Estamos aquí disfrutando de un hermoso día y bueno, les enviamos un saludo desde acá, desde nuestra iglesia Hope City en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, un fuerte abrazo para todos y bueno, estamos aquí para servir. Qué bueno, querido pastor. Entonces, estamos enlazándonos. Recuerda, si quieres escuchar otra vez este programa, puedes hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, Emisora Pan de Vida, o ingresando a nuestra plataforma de Emisora Pan de Vida, puedes encontrar también nuestros materiales. Todos nuestros materiales están a disposición del pueblo de Dios. Queremos ser esa mano amiga de los pastores, siervos, líderes, ministros, que tienen una ardua labor de cuidar su rebaño. Queremos bendecir con nuestros materiales. Querido pastor, entonces entramos en materia. Jueces capítulo 1, cómo conseguir lo que quieres. La mayoría de los seres humanos tenemos algo que queremos conseguir, por no decir todos, ¿cierto? Todos, de una manera u otra, todos tienen algo que quieren conseguir, sean cristianos, no sean cristianos, creyente, no creyente, pero todos en algún momento deseamos algo, anhelamos algo que queremos conseguir. Pero no se trata de que tengamos la fórmula secreta para conseguir absolutamente todo lo que deseamos. Por mucho que tengamos fe, por mucho que confiemos en Jesucristo, tampoco nos da la fórmula secreta como para decir, haga esta pócima y va a conseguir todo lo que quiere, o como algunos dicen, pare de su. Más que obtener todo lo que queremos, se trata de que mantengamos una actitud de vencedores, como si consiguiéramos todo lo que nos proponemos. El problema, más de tener los medios, las herramientas, las oportunidades, depende de esa actitud que nosotros podemos tener. De nada sirve que tengamos todos los medios si nuestra actitud no es una actitud para conseguir lo que queremos. Hay personas que tienen una actitud todo lo contrario. Por más que tienen todos los medios, su actitud los lleva siempre a una vida de fracaso. Hay personas que no tienen todos los medios, no tienen todas las herramientas, pero tienen una actitud que los lleva a conseguir lo que quieren, a pesar de no tener las facilidades que podríamos decir se necesitan para conseguir algo, mi querido pastor. Amén, amén, definitivamente. Y ahí entra pues lo que nosotros conocemos como la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y va basado a eso, pues actuamos. Bueno, ahora en Cristo, el que conoce obviamente los caminos del Señor, camina basado en eso, ya no en lo que mira, sino en lo que cree, en la fe, en lo que espera que va a venir, y pone esa actitud. Obviamente es hermoso llegar a un lugar donde hay personas que tienen una buena actitud, y tristemente hay personas que, aunque lo tengan todo, su actitud es negativa, su actitud siempre es de fracaso, y el éxito no tiene nada que ver con lo que puedas realmente lograr, sino la actitud que tienes a lograr lo que te propone, ¿no? Yo veía pues como una fotografía tipo meme, y veíamos como hay un niño que está que tiene el primer lugar, pero el que tiene el tercer lugar se mira con una actitud bien alegre, bien contento de haber llegado al tercer lugar. Y
y el que tiene el primer lugar voltea a mirarlo como con una cara así de enojado, como, oye, ¿por qué tú estás tan alegre si estás en tercer lugar? Yo soy el que debería estar alegre, tengo el primer lugar, pero todo tiene que ver con la actitud en la que corremos esta carrera, el de buscar obviamente cosas, bueno, depende de lo que busquen, como decía usted al principio, todos buscamos algo, todos en la vida buscan algo, quieren conquistar algo, para algunos es menos, para algunos es más, pero todos buscamos eso, encontrar ese algo, el ser exitosos tal vez en algo. Todos buscamos algo, pero la felicidad y el éxito obviamente solamente se encuentran en Cristo Jesús, amado pastor. Amén. Me gusta y voy a tomar ese apunte de nuestro querido pastor. Aquí tiene que ver con fe, ¿cierto? Es esa condición en la que yo vivo, donde yo creo que eso que yo anhelo va a suceder, ¿cierto? Tiene que ver con una actitud también, la fe. Pero el problema es cuando nosotros todo hacemos religión y creemos que fe tan solo es eso que me lleva a tener un milagro de sanidad o financiero, si es que estoy necesitando dinero, y pare de contar. Por lo tanto, muchos cristianos perdemos esa valiosa oportunidad de poder triunfar en la vida también, porque simplemente lo dejamos ahí, la fe, que es ir al culto, orar para que Dios me sane y eso es todo. Pero como dice nuestro pastor, la fe va más allá de eso. Es creer que eso que me propongo es posible. Hay gente que está convencido de que se va a salvar y eso es perfecto. Él está convencido y dice que lo único que le importa es la salvación y eso está muy bien, pero la fe va más allá de solo creerme salvo, sino entender que, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? No está diciendo todo lo puedo en Cristo porque Él lo hace todo por mí, no, Él me fortalece, Él me da fuerza, Él me da vigor, Él es el que me da esas ganas de seguir luchando y como dijo nuestro pastor, cuando creemos en Cristo sabemos que todo lo podemos en Cristo porque Él es quien permite que aquello que sí me conviene sea posible. Y lo que yo le pido y quiero conseguir, pero que no es conveniente para mí, entonces no lo permite, ¿cierto? Puede ser que me estén ofreciendo un empleo donde me van a pagar 50 millones de pesos mensuales. El solo oír de que son 50 millones de pesos en cualquiera de las monedas de los oyentes que nos están escuchando en su país, ya es agradable y podríamos decir que bueno, sí, pero Dios sabe si eso me conviene o no me conviene. Tanta plata posiblemente no es tan beneficioso para mí. Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que va a pasar. Aparte de todo eso, la fe entonces también me lleva a conseguir lo que quiero, lo que nos hemos propuesto y lo que está dentro de esos parámetros divinos. ¿Cómo conseguir lo que queremos? Es lo que vamos a mirar entonces en base a Jueces 1. Además de pedir, recordemos que Jehová Dios, lo que podríamos decir, le llamaba la atención a Moisés. ¿Qué haces ahí postrado? No porque sea malo postrarse, no porque sea malo orar, sino ¿qué haces ahí postrado? Dile al pueblo que avance. Sí, hay que orar, hay que postrarse, pero también avanzar, conseguir lo que me propongo. Por algo Dios nos da dones, talentos, habilidades. De lo contrario, ¿para qué nos serviría eso? ¿Cómo conseguir lo que queremos? Una primera sugerencia, estando dispuestos a luchar. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ellos no se postraron a decir, Señor, quítanos la guerra, quítanos las batallas. No, ellos eran conscientes de que debían pelear. La pregunta de ellos es, ¿quién va a subir primero? ¿Subo yo? ¿Suben ellos? Pero hay que pelear, ¿cierto? Entonces me parece interesante este versículo donde ellos no le dicen a Dios, líbranos de la guerra. No, preguntan, ¿quién va a ir primero? Debemos estar dispuestos a luchar. Ellos se mira que estaban dispuestos a luchar. Querían saber quién va a ir primero. Pero el problema es que nosotros a Dios le pedimos muchas cosas, pero no le decimos, Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que luchar? ¿Quién va a luchar primero? ¿Mi esposa, el esposo, los hijos? ¿Quién va a luchar primero? Pero alguien tiene que luchar para conseguir eso que Dios me va a dar.
mi querido pastor. Amén, definitivamente. Las cosas nunca llegan solamente por llegar y Dios siempre nos da la oportunidad de participar en las cosas que Él quiere darnos, obviamente, pero para eso tenemos que luchar y eso ha sido desde el principio, Dios lo ha puesto de esa manera. La gente tristemente le gustan las cosas fáciles, lo que llega rápido y por eso hay tanto estafador por ahí luego porque pueden manipularlos de esa manera porque la gente quiere las cosas rápidas, la gente quiere las cosas ya. Entonces, no, todo tiene un proceso y cuando Dios te va a dar algo, tienes que pasar por ese proceso, obviamente para poderlo conquistar, pero la conquista en la conquista tiene que haber un trabajo, debe de haber una lucha, depende de lo que obviamente necesitas hacer. Un ejemplo, si quieres estudiar para ser algo o alguien, un doctor, no sé, lo que sea que quieras estudiar, pues tiene que haber un proceso, no se puede uno brincar el proceso, debe uno de luchar. Y allí es donde radica la fe también, porque se necesita fe para seguir hacia adelante, se necesita tener fe para prosperar, para seguir adelante, para perseverar en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres obtener. Entonces vemos aquí al pueblo de Israel, ellos venían de un liderazgo de Josué, ya habían aprendido que todo se ganaba a través de la lucha, a través de pelear por lo que era suyo, y así nosotros también debemos de aprender a pelear por lo que es nuestro. En el caso espiritual debemos de pelear por nuestra familia, y obviamente como cabeza de hogar, yo no espero que lo haga mi esposa, yo lo hago yo porque es mi trabajo hacerlo como cabeza de hogar, pero sí debemos de estar siempre dispuestos a luchar, a conseguir lo que queremos, pero luchando, estar dispuestos a luchar, porque si nosotros hacemos nuestra parte, obviamente Dios hará la suya y entonces tendremos la victoria en cualquier cosa que nos propongamos, a menos que no sea la voluntad de Dios, a menos que su voluntad sea diferente, entonces tenemos que preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Cuando yo me convertí a Cristo, 2 años después de haber estado estudiando teología y todo esto, inicié mi propio negocio porque ya había terminado mi estudio. Y yo me puse bueno, eso es lo que yo pensaba, que había terminado el estudio, y me puse a hacer un trabajo diferente, aparte, afuera de la iglesia, y entonces no me iba bien, y me estaba yendo mal, no podía yo salir adelante. Y yo oré a Dios y le pregunté, Señor, ¿por qué? Si ahora ya no tomo, ya no me drogo, ahora ya no estoy haciendo lo malo, no ando en los bailes, solamente quiero prosperar, solamente necesito que me des dinero para yo poder seguir adelante. Y yo lo veía de esa manera, yo lo veía bien, pero Dios me contestó de una manera bien firme y me lo dijo clarito, me dijo, si yo te doy ahora, tú te regresas de allá de donde yo te saqué, te vuelves a perder. Entonces dejé de pedirle eso a Dios, le dejé de pedir lo que le estaba pidiendo en ese momento y dije, ok, te entendí perfectamente, seguí mis estudios y seguí estudiando entonces y mira, todo llega a tiempo, al tiempo de Dios, no al tiempo que nosotros queremos. Entonces, pero sí debemos de luchar, amado pastor, debemos de trabajar duro. Entonces es importante, como dice nuestro pastor, y que se maneja en psicología también. Bueno, debo preguntarme quién soy, para dónde voy, qué quiero, cuál es mi propósito. Y si yo entiendo cuál es el propósito que Dios ha determinado en mi vida, entonces acepto lo que el pastor dice, ¿cierto? Bueno, el propósito de Dios es este, por lo tanto, ese camino por donde yo quería ir me va a desviar. Y todo lo que me desvíe del propósito de Dios, cualquiera que sea, cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente que Dios nos ha dado, ¿cierto? Aún en la parte ministerial, por eso nos habla de un cuerpo, donde cada órgano tiene una función diferente y aún en ese cuerpo de Dios, aún en el ministerio, cada quien tenemos algo diferente, un don, una habilidad, un llamado, y si yo lo entiendo, entonces no me desvío, pero nada de eso me evita la lucha. Cualquier cosa para lo cual Dios me tenga preparado, debo luchar. Si te tiene preparado para ser un médico, debes luchar. Si no quieres ser un médico mediocre, si te tiene preparado para ser un pastor, debes luchar. Y si estás preparado o Dios te llamó para ser policía, bueno,
debo entender que van a haber luchas. Para cualquier cosa que Dios haya determinado para mi vida, no nos salva del luchar. Por algo a Josué le dijo, esfuérzate, sé valiente, a pesar de que él era el enviado, a pesar de que tenía el respaldo de Dios, pero también debía esforzarse y también debía ser valiente. Todo cobarde, lastimosamente, no va a luchar. Llega al comodismo, llega a esa zona de confort. No, aquí estoy bien, ¿para qué? No, aquí estoy bien, ¿para qué? Con lo que gano es suficiente. Ahora, otra cosa es el amor al dinero, pero tampoco nos está llamando a vivir en una vida de resignación y pobreza. Segunda sugerencia, y siempre recalco en esto, sugerencia, porque nosotros en el programa no damos consejo. Recuerda que consejo es decir, haz esto. No, nosotros damos unas sugerencias bíblicas y cada uno de nosotros miramos si lo tenemos en consideración o no. Una segunda sugerencia, trabajando en equipo, versículo 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. O sea, mira esta estrategia. Cada uno de nosotros tenemos que luchar por algo diferente, pero ¿por qué no nos unimos, conseguimos lo tuyo y después vamos y conseguimos lo mío? Ahorramos tiempo, ganamos más, corremos menos riesgo. El problema es que nosotros los seres humanos, aunque somos sociables, muchas veces nos cuesta trabajar en equipo, aún en pareja. Lastimosamente, muchos hogares van mal porque les cuesta trabajar en pareja, el esposo y la esposa. La esposa es ese complemento, por lo tanto es ese equipo que Dios me ha dado. Los hijos hacen parte de ese equipo. ¿Qué proyecto tenemos? ¿Qué cosas? ¿Qué metas? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Por qué no trabajamos en equipo? O sea, me llama mucho la atención y me gusta lo que ellos propusieron, ¿cierto? Mira, tú tienes que ir a conseguir ese territorio, puedes ir solo y demorarte más, o yo voy contigo, te ayudo y después tú vienes y me ayudas y los dos nos ayudamos y entre los dos luchamos. Si nosotros aprendiéramos a trabajar en unidad, tanto en la iglesia como en el trabajo, en el estudio, en la sociedad, ¿por qué vemos una sociedad tan disuelta y tan desbaratada? Porque nos cuesta trabajar en unidad. Cada quien lucha por lo suyo. El vecino sale al frente, barre su casa, pero le echa la basura al vecino. El otro barre y le echa la basura al vecino. ¿Sí? Y nos cuesta velar por los demás y eso es trabajar en equipo. El cristianismo, ¿por qué sufre tantos altibajos? Porque nos cuesta trabajar en equipo. Cada quien lucha por lo suyo y allá verán los demás. Esta recomendación me parece, mi pastor, algo muy fundamental, muy bueno. Aprendamos a trabajar en equipo, con los demás, con lo que queremos hacer. Involucremos a nuestra familia y las personas que están con nosotros. Obviamente, para esto hay que tener sabiduría. No todas las personas van a ser ayuda, algunos se convierten en carga, ¿cierto? Por algo habla también de ese yugo, desigual o igual. Eso ya depende de la sabiduría que Dios nos dé, mi querido pastor. Amén, definitivamente. Y fíjese que aquí en el versículo 3, cuando dice, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, o sea, ya Dios se lo había dado, ya Dios le había dado ese territorio, ahora tenían que ir a conquistarlo. Hay muchas cosas que tenemos que ya Dios nos dio, ya son nuestras, pero tenemos que ir a conquistarlas, tenemos que ir a pelear por esas cosas, tenemos que pelear por nuestros hijos, tenemos que pelear por nuestra familia, por nuestro pueblo, tenemos que ir a hacerlo, pero si agarramos el ejemplo, si tomamos el ejemplo de Jesús, cuando Jesús envió, no envió de uno por uno, envió de dos en dos. ¿Por qué? Porque Él, obviamente, Él es la palabra y obviamente Él no iba a enviar de uno a uno porque sabía que dos es mejor que uno, trabajando en equipo. Dios nos enseñó eso, a trabajar en equipo, pero hoy día, tristemente, vemos, como lo decía nuestro pastor, acerca de las familias, cómo hoy día los matrimonios se han roto tanto. ¿Por qué? Porque el esposo le esconde cosas a la esposa le esconde cosas al marido, las compra, las anda. Conozco a una pareja que la esposa compraba tantas cosas que tenía el sótano lleno de cosas que compraba y el marido no sabía, se dio cuenta cuando
le llegaron las cuentas de las tarjetas de crédito, todas las tarjetas llenas, porque bueno, ¿de qué es esto? Y eran todas las compras de su esposa, que todo lo tenían en el sótano, básicamente guardado, tenía un problema. Pero así hay, no solamente de esto, hay muchos problemas en las familias y todo es porque no se trabaja en equipo, no se sabe. Los hijos, el papá le da el permiso al hijo, al jovencito que se vaya, la mamá dice que no, o cuando la mamá dice que no, el papá dice que sí, nunca están de acuerdo. Entonces, obviamente, cuando los dos estamos trabajando en equipo, ya sea en el matrimonio, sea en la iglesia, en todo lo que emprendamos, si hacemos equipo, obviamente tendremos mejor resultado en todo lo que hagamos, amado pastor. Trabajar en equipo, yo siempre digo algo y me llama mucho la atención y me gusta esto que hicieron ellos, porque yo le llamo a esto trabajar en unidad para fortalecernos individualmente, ¿cierto? Cada uno de ellos tenía ya su heredad, cada uno de ellos tenía su territorio asignado. Lo que ellos dijeron fue, trabajemos juntos para que tú consigas lo tuyo y yo consiga lo mío, que es lo que pasa en cualquier hogar. Tengo 2 hijas, un hijo que es mi yerno, y entonces yo siempre hablo con ellos, digo, bueno, trabajen en unidad, ya que los negocios se los permite, para que se fortalezcan individualmente, para que cada uno tenga su casa, para que cada uno tenga su propia empresa, su propio negocio. Pero ¿por qué no trabajamos juntos y nos fortalecemos individualmente? No digo para que se queden toda la vida juntos ahí, pero para que se fortalezcan individualmente. ¿Qué es lo que hicieron aquí Judá y Simeón, cierto? Ellos dijeron, cada uno de nosotros tenemos que luchar por nuestra propia tierra, pero luchemos juntos por lo tuyo y después por lo mío, y así nos beneficiamos ambos. El individualismo genera estancamiento. El trabajar en equipo hace que tengamos mejores ganancias. Eclesiastés 4:9. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. El problema es cuando nosotros los cristianos todo lo superespiritualizamos y todo lo condenamos. Los excesos, como en todo, es lo malo. Pero aquí no nos está hablando en ningún momento de salvación, vida eterna. No, nos está hablando de money, nos está hablando de dinero, nos está hablando de recursos. Mejor son 2 porque tienen mejor paga en lo que sea, en lo emocional, en lo económico, en el ministerio. Dice, trabajen en unidad y les va a ir bien, tanto en lo espiritual como en lo secular. Si estoy bien en lo espiritual, tengo que estar bien en lo secular, porque hay gente que dice, yo estoy bien con Dios, sí, pero está mal con los demás, está mal con él mismo. Es cristiano ya porque está aguantando, pero el día en que ya no lo soporte se vuelve al mundo. Por lo tanto, no está en una buena relación. Algo muy bonito entonces, ¿cómo conseguir lo que queremos? Estando dispuestos a luchar, porque nada es fácil ni nada es gratis. ¿Quieres algo? Consigue. Esa, según lo que yo veo aquí, mi pastor, esta es la filosofía de Dios, ¿no es cierto? ¿Quieres algo? Conquístalo. Yo te lo doy, pero conquístalo. Porque acá dice, ya nos dio la tierra, como enfatizó nuestro pastor. Ya nos dio la tierra. Ahora lo que nos toca es luchar. Al jovencito, el papá le dice, yo ya te firmé el cheque, yo te doy todo el dinero que necesites para tu carrera universitaria. El joven debería decir, mi papá ya me dio todo. Ahora lo que me toca es luchar. El problema es cuando queremos todo, pero no nos gusta luchar, mi querido pastor. Así es, definitivamente, como dijo usted, esa es la ley de Dios, eso es palabra de Dios, que Dios nos ha dado ciertas cosas, pero tenemos que luchar por eso, tenemos que luchar, ya Él proveyó la salvación, ahora nosotros tenemos que luchar para mantenernos en esa salvación. O sea, ya Él proveyó todo eso, entonces hay muchos que no, dicen, pues yo soy salvo, yo puedo seguir mi vida como yo quiero, pero no, tenemos que luchar, tenemos que seguir luchando. Como usted lo decía con Josué era el líder, pero Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces, Dios nos manda a que nos esforcemos,
a que no todo va a caer del cielo. No solamente, muchos piensan que, bueno, voy a orar a la iglesia, voy a pedirle a Dios que me dé dinero, que me dé trabajo, pero pues Dios dice, pues ve y sal y busca, o sea, ve y haz algo, pon una aplicación, no sé cómo le llaman, una solicitud de empleo para que te den el trabajo, ve y haz algo, pero a tu casa no va a llegar, no te van a llegar a tocar. Había una persona que me decía, es que, pastor, dice, es que no hay trabajo. Y le digo, pues ¿en qué trabajas? O, porque ¿cómo es que no hay trabajo? Me dice, es que yo soy taxista. Y le digo, ¿y cómo de que no me digas que no hay trabajo? Yo siempre que voy para acá arriba, para Jalapa, le digo, hay mucha gente, hay muchos taxis, siempre tienen trabajo. No, dice que casi no hay trabajo. Pues no, si no sales de la casa, le digo, jamás va a llegar el trabajo. No te van a ir a tocar la puerta a tu casa a decirte, oye, tú tienes taxi, llévame a tal lugar. Le digo, puede que lleguen uno, dos o tres que te conozcan cerca, le digo, pero la gente no va a ir a tu casa, tienes que tú salir, a hacer el esfuerzo, tienes que salir a trabajar, tienes que salir allá para que tengas trabajo. Ahora conozco otro hermano que viene a la iglesia y él dice, no, yo tengo mucho trabajo, y es de lo mismo de taxista, no, hay mucho trabajo, dice él, hay demasiado trabajo. Entonces, todo tiene que ver con la actitud, como empezamos hablando, tiene que ver con la actitud. ¿Qué actitud tienes? Tienes la actitud de positiva, a de que Dios me va a bendecir en este día. Señor, pongo mi vida en tus manos, voy a salir a trabajar, ponme los clientes, ponme la gente allá, y Dios lo va a hacer, Dios va a bendecirte, Dios va a poner las personas. Pero, pues, en tu casa sentadito, ahí no van a llegar. La gente no va a venir hasta tu casa, a menos que, no sé, vendas refrescos o vendas, no sé, tortillas o comida. Ahí van a venir a buscarte, pero de otra manera tienes que salir, tienes que emprender, tienes que salir hacia adelante y tener fe de que Dios te va a bendecir y Dios lo hará. Amén, amén. Hay algo importante entonces también en esa tercera sugerencia, no dejándonos inutilizar por los demás o por nosotros mismos. A veces nosotros mismos somos los que nos inutilizamos. Aquí pasa algo importante, y es que algunos de ellos son capturados, y lo interesante es que no los matan, no los mataron, pero hicieron algo. En el versículo 6, mas Adonibesec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿y por qué le cortaron los pulgares? Porque para ir a la guerra, los pulgares, y así no sea para la guerra, si tú como oyente nos estás escuchando, trata de sostener un martillo o algo sin utilizar el pulgar. No tengo fuerza, ¿cierto? Me quita la fuerza. Por lo tanto, ya no puedo hacer bien mi trabajo. Lo mismo con el de los pies. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fue inutilizarlo. Un soldado que ya no tenía su pulgar, pues era un soldado que ya no podía empuñar su arma. Por lo tanto, era un inútil. El dedo, entonces, es lo que nos da fuerza. ¿Qué es lo que nos inutiliza a nosotros? ¿Qué cosas nos está inutilizando? Y vamos a mirar algunas de ellas, como la pereza, ¿cierto? La pereza nos lleva a ser facilistas, a no querer desacomodarnos. Es que 5 minuticos más, por ahí una de mis hijas me compartía algo que había mirado, una imagen por ahí, donde dice ella que en la imagen miraba que decía ahí que antes para despertarse algunos colocaban una vela, un alfiler por ahí colgando algo, y a lo que se consumía la vela caía ese alfiler y la persona se despertaba. En cambio hoy, dice en esa imagen, tiene 50,000 alarmas, pero ninguna de ellas lo despierta, ¿cierto? Porque siempre estamos con 5 minuticos más. No, 5 minuticos más y 5 minuticos más, se le fue toda la mañana. ¿Qué cosas entonces nos está inutilizando? Ya miramos algunas al principio, nuestra manera de pensar tan negativa también se convierte en algo que nos inutiliza. Por eso el ejército no quería matar a sus enemigos, simplemente quería inutilizarlos, que ya no sirvan como soldados, que ya no sirvamos para ese propósito, que ya nos sirvamos como esposo. Dijo algo nuestro pastor al comienzo.
es deber de luchar el esposo, por algo es cabeza. Hoy, bueno, estamos en esta modernidad y ya los recursos no alcanzan y la esposa trabaja también. Bueno, pero no es su obligación, la obligación de proveer el esposo. Pero a veces nos dejamos inutilizar. No, pero eso era antes. La esposa ya tranquilamente puede solventar todas las necesidades del hogar. Y entonces el esposo dice, no es cierto, yo me quedo en la casa chateando, me quedo en la casa durmiendo. Hoy en día suena algo, se cae algo a mitad de la noche y el esposo ya no es el que sale corriendo a ver qué pasó. Ahora manda a la esposa, ¿cierto? Vaya y mire que parece que alguien se metió, mi querido pastor. Así es, amado pastor. La pereza definitivamente es una de las cosas que atrasan a cualquier persona en cualquier cosa, en el negocio, en cualquier situación. Definitivamente para nosotros como hijos de Dios, la Biblia nos manda que nos esfuercemos y seamos valientes. O sea, que dejemos ese espíritu de pereza, todas esas cosas, porque dice que el perezoso desea muchas cosas, pero nada alcanza. Y así tristemente mucha gente vive en ese mundo de pereza donde quiere todo, pero no quiere hacer nada. Y no, definitivamente eso lo lleva a ser una persona de excusas. Yo hablaba con mi esposa precisamente ayer porque veíamos un tipo de meme acerca de las excusas, ¿no? Y yo le decía, wow, todas esas excusas nos las han dado a nosotros, ¿me entiendes? Para no, si llueve, porque llueve, si truena, porque truena, si hace aire, porque hace aire, si hace sol, porque hace sol. O sea, siempre hay una excusa para el perezoso. El perezoso llega tarde a donde quiera que va. O sea, nunca llega temprano. Y siempre le echa la culpa al chofer del autobús, le echa la culpa porque se atravesó una gallina en su camino, le echa la culpa a todo, ¿me entiende? Al tiempo, al clima. Si cambia de horario, en el tiempo de cambio de horario, le echan la culpa al cambio de horario por haber llegado tarde, pero los siguientes días siguen llegando tarde. O sea, el perezoso siempre tiene una excusa. Las excusas vienen precisamente de la pereza, vienen porque no saben qué decir, para excusar su pereza, de que, oye, yo siempre les he dicho, oye, pero si estás llegando tarde a tu trabajo, ¿por qué no te vas? Si sabes que el tráfico está terrible a esa hora, ¿por qué no te vas 15 minutos antes o media hora antes y así llegas? ¿Me entiendes? Pero no, ellos siempre tienen una excusa para decir por qué llegaron tarde, por qué no lo pudieron hacer, e incluso así es su vida, es un reflejo en su matrimonio. ¿Por qué tantas peleas? ¿Por qué tanto? Porque el esposo se va a trabajar, la mujer está en casa, todo el día en el celular, y obviamente llega y pues hay problemas porque no hizo nada, porque la casa está hecha un desastre, y allí comienzan los problemas. Muchos de los problemas comienzan precisamente por la pereza, mi amado pastor. La pereza es la madre de todos los vicios, dice acá un adagio, no sé si también hayas conocido, en México. La pereza es la madre de todos los vicios, pero no falta el pereza que dice, pero madre es madre y hay que respetarlo, ¿cierto? Entonces, pero y siempre tiene una excusa, sí, porque eso hace parte de las excusas. Las viejitas le decían al hijo, mire que la pereza es madre de todos los vicios, sí, pero madre es madre y hay que respetarla, dice el vago. El desánimo, el miedo, son otros impedimentos, cosas que nos inutilizan para conseguir lo que queremos. Yo siempre digo algo, el mundo de los fracasados está lleno de personas con buenos propósitos, pero llenos de pereza, desanimados. Hoy encontramos muchas personas desanimadas en la iglesia, en la calle, en el colegio, en la universidad, en cualquier área de la vida. En la iglesia es muy común gente desanimada, pero es que si Dios quiere, no, sí, Dios quiere. Aquí vemos, hasta donde vamos estudiando, un Dios que sí quiere, solamente que le está diciendo esfuérzate, sé valiente. Un Dios que sí quiere, pero que le está diciendo no te dejes inutilizar, trabaja en equipo, tienes que estar dispuesto a luchar. Hasta aquí no hemos encontrado, mi querido pastor, ningún versículo donde diga tranquilo, descansa, yo peleo por ti, sí, pero no está diciendo no hagas nada. Sí, yo peleo por ti, no te preocupes, pero tú tienes que hacer lo que a ti te corresponde, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer.
Dios hace lo que le toca a Él y nosotros indiscutiblemente tenemos que hacer lo que nos corresponde. Primero entonces dijimos, es necesario estar dispuestos a luchar porque nadie queda absuelto de la lucha. Todo el mundo tiene que luchar, en lo que sea. Así tengas todo el dinero del mundo para estudiar la mejor carrera, tienes que luchar. A no ser que te quieras comprar el cartón, ¿cierto? A no ser que quieras comprarte el título. Pero si no vas a comprar el título, vas a tener que luchar. Debo trabajar en equipo, para eso tengo una familia, la esposa, el esposo, los hijos. Si es en la iglesia, pues utiliza a los demás, aprende a delegar. Tercero, no dejándose inutilizar. Una cuarta recomendación, creyendo que todo lo que hacemos genera consecuencias, lo que sea. Lo que yo haga, sea bueno o sea malo, una consecuencia va a generar. Jueces 1:7. Entonces dijo Adoní Bezek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas de debajo de la mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Él reconoce, yo inutilicé a muchas personas. Y así como yo hice, ahora me ha llegado a mí. Porque todo lo que hagamos va a generar una consecuencia, lo que sea. Si tú haces cosas buenas llegarán a tu vida. Si tú haces cosas malas llegarán a nuestra vida. Y si no es a tu vida, pues a la vida de quienes dependen de ti. Pero todo lo que hagamos, nadie puede meter la mano a la candela y decir que no se va a quemar. Siempre hay consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Analicemos muy bien lo que vamos a hacer. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Gritas mucho a tu esposa? Pues tarde o temprano ella también va a gritarte. ¿Gritas mucho a tu esposo? Pues tarde o temprano él se va a cansar y se va a aburrir y también te va a gritar. ¿Tratas mal a tus clientes? Pues lastimosamente la consecuencia es que esos clientes no van a volver a tu negocio. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Porque de eso depende que nosotros recibamos. Cuando la Biblia nos habla de la ley de la siembra y la cosecha, no necesariamente tiene que ver con lo económico. Bueno, ¿qué estás sembrando? Amor, eso vas a recibir en diferentes formas y tal vez no de la misma persona. Porque mi querido pastor y oyentes, a veces nos desanimamos de hacer lo bueno porque la persona a quien le hicimos bien nos paga con mal. Entonces decimos, yo ya no vuelvo a hacer el bien. No, esa persona te hizo mal, pero vas a recibir recompensa con otras personas. Las personas, por eso también la palabra de Dios dice, haz las cosas como si fueran para Dios, no para los demás. Porque los demás no van a pagarnos como nosotros quisiéramos. Muchos no van a reconocer nuestro trabajo. Muchos van a murmurar de nuestro trabajo. Pero eso no nos debe detener, porque nuestra paga no está con ellos. Está a través de otras personas, a través de vivir bien, a través de tener las cosas que anhelamos y que Dios nos la concede. O sea, siempre vamos a tener consecuencias, tanto positivas como negativas, dependiendo de cómo actuamos, querido pastor. Amén, amén, como dice la palabra, todo lo que sembrareis, eso cosecharás. Entonces, definitivamente vivimos en este mundo que todo tiene una consecuencia, todo lo que hacemos. Siempre cuando yo predico acerca de esto, siempre le digo esto, mira, las consecuencias van a llegar, o sea, tú puedes pecar, porque Dios dice que todo nos es lícito, pero no todo conviene, y a veces hacemos cosas que son ilícitas, que no nos convienen, y Dios nos perdona si nos arrepentimos, pero las consecuencias van a estar allí, las consecuencias las tenemos que pagar. Hay veces que nos libramos de las consecuencias porque Dios es grande y poderoso, y a veces nos libra de ciertas consecuencias. Pero hay algunas consecuencias que definitivamente las tenemos que pagar y nadie se salva de esto. Todos, tarde o temprano, hoy día en el mundo le llaman karma, pero no es karma, es siembra y cosecha. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo le creo a la palabra de Dios. Entonces todo tiene una consecuencia y sí, definitivamente el enemigo solamente trata de inutilizar a las personas para que se sientan que ellos no pueden, que ellos no sirven. Y todo esto, el problema es que mucha gente le cree al enemigo, en lugar de creerle a Dios, que cuando Dios le dice que se esfuerce y sea valiente. Entonces, para tener buenos resultados, obviamente tenemos que sembrar. Si queremos tener unos buenos hijos, tenemos que sembrar
tenemos que sembrar en ellos, tenemos que dar un buen ejemplo, una buena educación y debemos de hacerlo bien, no solamente de palabras, sino de acción, porque habla más lo que hacemos que lo que decimos. Mucha gente dice, no, yo le digo a mi hijo que no fume, que no tome, pero ellos toman. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Qué crees que te va a hacer caso tu hijo? ¿Va a hacer más caso a lo que tú haces o a lo que tú dices? Obviamente él va a aprender lo que tú haces en lugar de lo que tú dices. Entonces debemos de hablar con ejemplos, debemos de dar el ejemplo a nuestros hijos, debemos ser un buen testimonio para los demás, porque definitivamente todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. En una ocasión, aquí cuando llegamos a este pueblo, obviamente nosotros no somos de aquí, de este pueblo, Dios nos mandó a trabajar a este pueblo, pero yo empecé a llevar a mi hija a la escuela y bueno, yo saludaba a todas las personas, las saludaba, pero había una persona que siempre la saludaba yo y no me contestaba la señora, como que muy enojada, muy amargada ella, y yo pasaba, nos cruzábamos, todos los días nos cruzábamos porque ella iba a dejar a su hijo exactamente al mismo salón donde yo iba a dejar a la mía, y la saludaba, le decía buenos días, y ella no me contestaba, y yo digo, bueno, yo ni la conozco, no sé quién es ella, pero yo la seguí saludando como a las 2, 3 semanas, yo creo, escuché así como que algo así como un rugido, ¿me entiendes? De su boca, pero ya pasó y yo dije, gloria a Dios, ya por lo menos hizo un ruido, ¿no? Y pasaron los días y me empezó a hablar, buenos días, ya después me decía, muy buenos días, ¿cómo está usted? Le decía, bien, bien, gracias a Dios. Y bueno, continuamos nuestra vida, seguimos tratando. Y un día estábamos en un tiempo de oración, en un miércoles estábamos tiempo de oración, y vino una hermana y me dice, pastor, yo le traigo una persona que tiene muchos problemas, muchas situaciones con su familia, y ella necesita oración. Le digo, sí, dígale que pase, porque estábamos en tiempo de oración, le digo, dígale que pase. Y ya que pasa, cuando esta señora me miró, abrió los ojos muy grandes y me dijo, oh, es usted. Y yo le dije, sí, soy yo. Y me dice, ¿usted es pastor? Le dije, sí, soy pastor de esta iglesia. Y se quedó muy sorprendida, pero yo siempre, bueno, lo he puesto de ejemplo. Le digo, imagínate que yo hubiera contestado de la misma manera que ella me contestaba. O sea, cuando yo le empecé a hablar y ella no me contestaba, yo hubiera dicho, bueno, a mí qué me importa, es una señora que yo ni siquiera conozco, y yo hubiera seguido con esa actitud con ella. Pues ahora que hubiera entrado a la iglesia y me hubiera mirado que yo soy el pastor, hubiera dicho, pues, ¿cuál es el ejemplo? Porque se sorprendió, porque ella sabe que cuando yo le hablaba, ella no me contestaba, pero yo seguí insistiendo porque yo no le había hecho absolutamente nada. Ella tenía muchos problemas en su matrimonio, y por eso es que ella estaba amargada, por eso es que ella tenía eso en su corazón. Pero por eso la Biblia dice que debemos de sembrar. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos el amor de Dios, o se supone que deberíamos de tener el amor de Dios, tener compasión por aquel que está lastimado, por aquel que está dolorido, por aquel que está pasando la está pasando mal en su matrimonio, con sus hijos, tal vez enfermedad, no lo sabemos. Hay mucha gente allá afuera que no tiene a Cristo en su corazón, que necesita de nosotros, necesita una palabra de aliento, necesita que alguien le sonría, necesita que alguien le dé, que le siembre. De eso habla la Biblia. Muchos lo toman en sembrar en dinero. No. La Biblia habla de sembrar amor, de sembrar compasión, misericordia. Todo aquello que Dios nos dio por gracia lo debemos de dar. Y eso es lo que como hijos de Dios debemos de hacer, amado pastor. Cada uno de nosotros entonces cosechamos de eso que sembramos, tanto que por eso en Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué es lo que yo quiero de esa persona un día? Que saluda, ¿verdad? Entonces tengo que saludar, así sea una persona amargada, como dice nuestro pastor. Se trata es de nosotros mostrar lo que somos, la esencia, lo que hay dentro de nosotros. Con nuestro comportamiento mostramos lo que hay. Hay un adagio oriental que dice, tú no puedes decir que esa persona es tu mejor amigo si antes no has discutido con él. Yo no sé cómo así, sí, porque cuando discutimos con alguien
es que sacamos lo que hay dentro. Amor u odio también, ¿cierto? Mientras estemos de amigos, todos somos amigos, nos queremos y nos abrazamos. Pero cuando nos enojamos, ahí sí nos dicen hasta de qué nos vamos a morir. Ahí saca lo que hay dentro. Por eso también acá hay un adagio que dice, peló el cobre, ¿cierto? Sacó lo que tenía dentro. Mientras no tengamos para qué, eso que tenemos dentro lo tenemos bien guardadito. Así seamos cristianos, ¿cierto? Lo tenemos bien guardadito. Y cuando se presenta la oportunidad, sacamos todo ese veneno. Todo lo que hagamos genera una consecuencia. Si inviertes bien, tienes ganancia. Si inviertes mal, tienes pérdidas. Eso hace referencia también a las consecuencias. Quinta sugerencia, actuando de manera diligente. Jueces 1:8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Había que pelear y ellos pelearon. Preguntaron quién va a ir primero y fueron. Solamente que se pusieron fue de acuerdo. ¿Quién va a ir primero? Fulano. Entonces, vámonos juntos. Mira, Dios nos da toda esta serie de alternativas. Dios no es un Dios impositivo, ahí tienes que hacer. No, Él nos dice qué hacer. Ahora, cómo lo hacemos depende de nosotros. No dice la palabra qué respuesta le dio Dios, pero la pregunta fue ¿quién va primero, él o yo? Me imagino que Dios le habrá dicho va fulano. Y ellos dijeron, no, mejor vamos los dos. Y no por eso estaban en desobediencia con Dios, no. Dios nos propone qué hacer y nosotros miramos cómo lo hacemos. Eso ya depende de cada uno de nosotros, pero tenemos es que actuar. Ellos fueron, pelearon, hicieron lo que tenían que hacer. Hay mucha gente que sueña mucho, pero no actúa. No es diligente. Ser diligente es hacer las cosas de manera oportuna. Yo siempre discuto mucho con esto, mi querido pastor. Hay gente que hace las cosas muy bien, pero las hace cuando él quiere, ¿cierto? No de manera diligente. Si tenemos que salir todos en la casa porque tenemos que hacer una vuelta urgente, entonces todos nos movilizamos. Pero si alguno de los de la familia apenas a esa hora, cuando ya estamos para salir, se levanta a hacer cosas deliciosas, a hacer postres, eso es bueno, qué rico. Lo malo es que lo está haciendo en una hora no oportuna. O sea, no es diligente, es negligente. Ay, ¿no les gusta lo que preparo? No, sí, claro, qué rico. Pero como dijo nuestro pastor al principio, si quería hacer eso, ¿por qué no se levantó más temprano? Porque tenemos que salir de urgencia. Entonces, es necesario ser diligente. Hacer las cosas en el momento oportuno, no cuando a mí me provoca, porque posiblemente pues, ya es tarde, mi querido pastor. Así es, hermano pastor. Y fíjese, tenemos un ejemplo en la Biblia. David era muy diligente, pero a lo contrario de David estaba Saúl. Saúl hacía las cosas a medias. Decía que estaba obedeciendo a Dios, pero en realidad estaba obedeciendo a Dios a medias. Y obedecer a Dios a la mitad o a medias es desobediencia para Dios. Cuenta como desobediencia. Y David no, David cuando decía que iba a hacer algo, lo hacía. O cuando Dios le ordenaba hacer algo, iba y lo hacía. Y eso es ser diligente. Cuando Dios te dice, ve y haz algo, debemos ser diligentes, debemos hacerlo de la manera correcta. Lo que decía usted, hay mucho tristemente en el mundo cristiano que es muy desobediente, demasiado desobediente. Los pastores dicen, vamos a hacer 3, 4 días de ayuno. Y unos dicen, no, yo voy a estar haciendo eso. No, yo voy a ayunar nada más el sábado y el domingo voy a la iglesia. O voy a ayunar cuando yo pueda o como yo pueda. Y eso es desobediencia. Es hacer las cosas conforme a lo que dice la palabra de Dios y debemos ser diligentes. Debemos hacer todo el esfuerzo para hacerlo bien, conforme a lo que se nos estaba pidiendo, que se nos está ordenando hacer. Y vemos que en el caso de Saúl, una vez más, él obedecía solamente a la mitad y todavía se atrevía a decirle, no, yo sí hice caso, yo hice lo que Dios me mandó, sí hice lo que Dios me mandó, pero Dios le había mandado a eliminar a todos, pero ahí tenía, dentro de su tienda, tenía al rey y por allá tenía muchas vacas gorditas y dijo, no, ¿cómo voy a matar a todas esas vaquitas gorditas? No las podemos comer en un asado, podemos hacer sacrificios, dice, pero Dios no le había ordenado eso, Dios le había ordenado eliminar todo. Entonces, muchas veces Dios nos manda
y nos ordena eliminar muchas cosas en nuestras vidas que nos hacen daño. Hay muchas cosas que Dios nos está mandando a eliminar en este tiempo, especialmente redes sociales, todo eso que no edifica, que solamente daña. ¿Y qué hace el ser humano? La mayoría desobedece. O sea, y Dios nos ha mandado a eliminar muchas cosas, eliminar la televisión, eliminar cosas que simplemente están quitándonos el tiempo que deberíamos usar para la palabra de Dios. Dios nos está mandando a quitar todo eso y no somos diligentes en muchas cosas, amado pastor. Diligencia entonces es lo que se necesita, no solo hacer, sino hacer las cosas bien, y hacerlas bien es hacerlas de manera oportuna, ¿cierto? Hay cosas que se pierden por segundos. En el atletismo podemos entender, por un segundo puedes perder la carrera y no puedes decir, pero solo fue un segundo. Así sea por un segundo, ya eres perdedor. El uno ganó por un segundo de diferencia, pero eso no quita el mérito de que haya ganado y el otro es un perdedor. En atletismo y en este tipo de carreras, automovilismo y todo eso que se contabiliza es el tiempo, ellos lo entienden, ¿cierto? Dice, yo tengo que hacer las cosas bien. No, pero solo fue por un segundo que perdió, no importa. Haya sido por fracciones de segundo, pero ya perdió. Y eso es lo que Dios nos dice. El tiempo cuenta, los segundos cuentan, las acciones cuentan. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo de manera diligente. Si tienes que hacer muchas cosas en el día, levántate temprano, hazlas, báñate rápido. Pero a veces hacemos tiempo, hacemos maña, decimos acá en Nariño, y obviamente las cosas no salen como esperábamos. Tal vez salen, sí, de cualquier manera, pero no como deberían ser. Es necesario actuar con diligencia. Sexta sugerencia, estimulando el trabajo de los demás, versículo 12. Y es algo que a nosotros nos cuesta, estimular, decir, bueno, pero es que el trabajo que está haciendo esa persona me beneficia mucho, ¿por qué yo no puedo ayudar de alguna manera y bendecirle? Yo siempre molesto a nivel espiritual. Cuando uno regala tratados, volantes, audios, material, todo el mundo cristiano es amén, aleluya. Pero si le dice, me colabora con 100 pesos, y digo colombianos, que no valdrían nada, me colabora con 100 pesos colombianos, ahí decimos, no, la palabra no se cobra. Pero para recibir gratis, eso sí nos gusta. Debemos estimular el trabajo que hacen las demás personas. Con eso, ¿qué logramos? Que esa persona trabaje con más dedicación, que esa persona trabaje con gusto. Yo siempre pongo un ejemplo, y esto coincide con el devocional que trabajaba hoy por la mañana, y es que el mundo secular, que decimos que es malvado, hijo del diablo, nos da ejemplo de eso. En el mundo secular todo se estimula, ¿cierto? Hay premios Grammy, hay premios para actores, hay premios para todo tipo de personas, modelos, y todo el mundo recibe premios, y eso lo estimula a cada día a hacer más. Mientras que los cristianos, eso es lo que menos nos interesa, ¿cierto? No nos gusta estimular el trabajo que tiene otra persona. Estamos acostumbrados al gratiniano, decimos acá, todo tiene que ser gratis, pero no estimulamos. Versículo 12, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer, ¿cierto? En este caso la esposa, bueno, la mujer que le iba a regalar a esta persona si ganara. El que gane, el que ataque, el que pelee, yo le voy a dar un premio, cualquiera que sea. Es más, hasta en los animales yo creo que surte efecto esa estrategia, donde adiestran a los perros sobre todo, y en el circo a los animales, siempre le dan algo de comer antes de su rutina para que él aprenda, para que él se estimule, para que él la haga. Siempre es bueno galardonar a la persona que está con nosotros. Las empresas grandes, ellos utilizan eso. Premio al mejor vendedor del mes, premio al mejor vendedor de la semana. Y eso lo estimula, pero a veces nosotros no queremos eso, nuestros hijos. ¿Por qué no estimularlos a hacer algo? Y esto no quiero decir cómprelos, porque los seres humanos somos extremistas, siempre nos vamos al otro lado. No, es estimular, gratificar
practicar, que es muy diferente a comprar los servicios del hijo, porque hay unos que se acostumbran a eso, que si no le da algo, no hace nada. No, debe entender que es un detalle. Yo siempre digo en las parejas también, bueno, si tu esposo tiene el detalle de que te lleva el desayuno a la cama, no lo tomes como una obligación, porque al otro día cuando no le lleva el desayuno, entonces le arma tremendo escándalo. Que si la esposa tiene un detalle para contigo, pues no lo convirtamos en obligación. Los seres humanos hacemos eso. Tienen un detalle con nosotros y entonces lo convertimos en obligación. El esposo tiene un detalle bonito, le lava la ropa, le jabona la ropa a la esposa y entonces al otro día le saca 3 maletas más y se enoja si no le jabonó la ropa. No, son detalles. Los detalles no los convirtamos en obligación, mi querido pastor. Amén, amén. Eso es hermoso. Definitivamente tenemos que aprender a estimular a nuestros hijos, a nuestra pareja, toda persona que está cerca de nosotros. Dios nos ha estimulado. Yo creo que el estímulo más grande que Dios nos ha dado es la salvación, obviamente. Tenemos que estar agradecidos constantemente con Dios por eso, pero hablando en términos espirituales, pero en términos más seculares, más en la casa, más con la familia. Sí, definitivamente tenemos que aprender a ser personas que estimulemos a nuestros hijos a ir más adelante, a seguir aprendiendo. Yo tengo 2 pequeños que están aprendiendo a leer, a hacer cuentas, matemáticas, todo eso. Y a veces a ellos les encanta la pizza y a veces cuesta tan poco estimularlo porque les digo, ok, ya se ganaron una pizza, vamos por la pizza, y eso es estimularlos, hacerlo bien, hacerlo correcto, de vez en cuando premiarlos por ciertas cosas que están haciendo, valorar lo que están haciendo, sea pequeño, sea mucho, debemos de aprender a recompensarlos por eso que están haciendo y enseñarles, ¿verdad? Que no es que están comprando el favor, no, yo no te estoy pagando, te estoy solamente estimulando, te estoy dando un premio porque lo estás haciendo bien, para que ellos se esfuercen más. Entonces, obviamente, ellos empiezan a esforzarse más porque quieren ser mejores, pero no por el premio, sino porque ven que a ti te motiva, a ti, tú te pones feliz cuando ellos triunfan y a ellos les gusta, es de ambas partes, o sea, ellos se ponen felices, tú te pones feliz y todo comienza a caminar de la manera correcta. También en la iglesia, obviamente, debemos de hacer eso, estimular a los hermanos, motivarlos a seguir adelante, porque yo siempre he dicho, pues en la iglesia nadie nos paga, en la iglesia pues no hay un pago, por ejemplo, por aquel que va a limpiar la iglesia, por aquel que nos ayuda a hacer una faena en la iglesia, todo eso, no hay un pago en moneda, en dinero, pero sí podemos hacerlo de otras maneras, podemos ser agradecidos, podemos bendecirlos de una u otra manera y siempre hay maneras de cómo poder motivarlos a seguir hacia adelante, estimularlos para que realmente el trabajo se haga bien para la gloria de Dios. Yo siempre le digo, mira hermanito, usted no está trabajando ni para mí, ni para la iglesia, ni para el movimiento de nuestra iglesia, no, usted está trabajando para el Señor, o sea, todo lo que hagamos aquí en la tierra, todo tiene un premio allá en el cielo, o sea, nuestro premio no está aquí en la tierra, no espere un premio de mí, espere un premio del Señor, porque de allá es donde viene nuestra bendición, o sea, de Dios. Y es una manera de mantenerlos enfocados en las cosas de Dios sin que se cansen de hacer lo que están haciendo, amado pastor. Es lo que, como yo lo entiendo. Y la mejor galardón es la satisfacción de sentirse útil para algo, ¿cierto? Hablando de esto, como dice nuestro pastor, cuando hace ya más de 25 años por allá que llegamos a la iglesia, había la costumbre donde se pagaba para que hagan el aseo del templo, y entonces nosotros llegamos y dijimos, bueno, nosotros queremos hacer el aseo, nosotros nos ofrecemos, pero no para que se evite pagar eso, y qué bueno que los que quieran hacer el aseo lo hagan porque quieren, no, pero déjenos entonces a nosotros toda la familia y nosotros lo hacemos. Y empezamos nosotros y solamente como familia nos encargamos de hacer el aseo. Ya se fueron sumando algo otros y dijeron, yo también quiero hacerlo.
Pero qué mejor galardón del sentirse satisfecho, esa satisfacción. Y lo mismo pasa en la casa, en el hogar, esa satisfacción de sentirme útil en lo que estoy haciendo. Y por aparte de eso, todavía me pagan, ¿cierto? Cuando se trata de un empleo. Hay personas que son muy felices en su trabajo. Ellos dicen, yo amo tanto este trabajo que yo lo haría hasta gratis. Pero bueno, ya que necesito recibo, y fuera de que hago lo que me gusta, todavía me pagan. En cambio, hay personas que aunque le pagan y muy bien, viven aburridos, amargados, porque no les gusta servir, porque no les gusta ese trabajo. Todo les parece molesto, si le dan una sugerencia, si le dicen que lo haga mejor. Entonces siempre se sienten desanimados. El mejor galardón que podemos tener es sentir esa satisfacción. En lo espiritual de servirle a Dios y en lo secular de servirle a los demás. Por algo, Jesucristo es ejemplo de servicio, ¿cierto? Actuando de manera diligente, estimulando el trabajo de los demás. Séptima y última sugerencia, haciendo y cumpliendo compromisos. El problema es que a veces a nosotros no nos gustan los compromisos, ¿cierto? No nos gusta. Si se van a vivir la parejita, a mí no me gusta el compromiso, vivamos así nomás. No le gusta el compromiso, porque cree que si se compromete, entonces ya las cosas no funcionan bien. Versículos 24 y 25. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, porque hicieron un compromiso, ¿cierto? Porque hicieron un pacto. Dijeron, bueno, acabemos con todo menos con él, porque había un pacto. El problema es que a veces a nosotros no nos gusta hacer compromisos, no nos gusta comprometernos. En cualquier lugar. Hay personas que llegan a la iglesia por la ramita y dicen, no, a mí no me gusta comprometerme. Están en el colegio y los padres dicen, no, a mí no me gusta comprometerme. ¿Qué colegio tan feo? Falta pintura. ¿Qué colegio tan feo? Le falta arreglar las flores. ¿Y usted nos puede ayudar? No tengo tiempo, no me gusta comprometerme. Criticamos el trabajo de todo el mundo, pero no nos gusta comprometernos. La única forma de salir adelante, de lograr lo que queremos, es comprometiéndonos con algo. Queremos que este país funcione, o México, o cualquier país. Debo comprometerme a hacer las cosas bien también. Pero a veces le echamos la culpa al presidente, a las autoridades, a los profesores, y no entendemos que es mi obligación, es mi compromiso, velar, cuidar y formar a mis hijos. Pero ya dijo nuestro pastor antes, los pretextos, las excusas. No, ¿qué compromiso tengo yo con mi ciudad? Esta ciudad sí es fea, llena de mugre, pero es que desde el vehículo yo soy el primero en echar las envolturas de lo que estoy comiendo. Yo soy el primero en sacar la basura antes de tiempo para que los perros la desbaraten. O sea, ¿qué compromiso tengo yo con mi familia, con los demás, con la iglesia? Y eso me da autoridad para opinar, no para criticar. El que nunca se compromete con nada, él solo critica. Quien se compromete, él opina. Él dice, ¿por qué no hacemos esto? Porque hay una gran diferencia en decir, ¿por qué no hacemos esto? A decir, ¿por qué no hacen? Mi querido pastor. Amén. Definitivamente la palabra de Dios nos enseña que nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no. Y obviamente cuando tenemos el compromiso, pues debemos de cumplir nuestros compromisos y hacer lo que Dios nos manda, hacer lo que tengamos que hacer, pero siempre respetando esa ley de que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Porque definitivamente Dios nos dio dones y talentos a través de los cuales dice podemos lograr todo lo que nos propongamos, pero tenemos que trabajar, tenemos que ser diligentes, tenemos que ir hacia adelante, no esperar a que todo venga a tus manos sentado, sino que tenemos que esforzarnos. Mire, cuando Dios le habla a Gedeón y le dice hombre esforzado y valiente, Gedeón tenía miedo, Gedeón se andaba escondiendo, Gedeón no era ningún hombre esforzado y valiente, pero Dios nos mira en lo que Él nos va a transformar
Y por eso es que Dios nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, porque Él sabe lo que hay hacia adelante. Y siempre lo que hay hacia adelante, como dice Jeremías 29:11, que Dios conoce los pensamientos, nuestros pensamientos, y dice que Él tiene cosas buenas y maravillosas para nosotros. Pero para eso tenemos que nosotros que esforzarnos, porque dice que Él tiene un futuro y una esperanza para nosotros, pero para eso tenemos que esforzarnos, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que luchar por aquello que queremos, ya sea, obviamente, especialmente hablando en lo espiritual, tenemos que luchar por eso, porque es lo más importante. Jesús dijo que de nada sirve ganarse este mundo entero si perdemos nuestra alma. O sea, lo más importante en esta vida realmente es conocer a Dios, es buscar a Dios, es hacer las cosas de Dios. Ahora, pero también tenemos que comer. La Biblia dice, sino el que no trabaja, que no coma. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo para sacar adelante a nuestra familia. Tenemos que esforzarnos también en esa área, no solamente en la espiritual, tenemos que esforzarnos en lo físico, en lo de este mundo, obviamente, el sacar adelante a nuestros hijos, a nuestra familia. Tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo con fe, con esa disposición, con ese compromiso. Yo siempre he dicho que cuando hacemos algo, lo hagamos, como dice la palabra de Dios, para Dios y no para el hombre, aunque estemos trabajando en lo físico. Yo le decía a un muchacho acá que nos ayudó unos días en la iglesia a trabajar, le decía, mira, no trabajes por dinero, trabaja por hacer por hacer un, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero por hacer una reputación de ti, le dije. Porque le digo, si tú haces bien el trabajo, no trabajas por el dinero, trabajas por hacer una buena reputación, tú mismo, tu trabajo te va a recomendar para otras, para que hagas más trabajo y vas a tener mucho trabajo. Pero si tú vienes a trabajar por dinero, solamente te dice, mira, vas a hacer esta pared en esta parte y hay una parte que tú podrías arreglar, pero como no se te pagó por hacer ese pedacito tan pequeño, por hacer esa esquina, como no se te pagó, pues tú no lo vas a hacer porque tú trabajas por dinero. Pero cuando eres diligente, tú dices, mira, aquí hay un pedacito que yo puedo arreglar, aunque no me lo paguen, no pasa nada. Pero eso te va a dar a ti la ventaja de que la persona que te contrató va a decir, wow, este muchacho trabaja muy bien, lo voy a recomendar con alguien más para que tenga trabajo. Y es la manera que nosotros como hijos de Dios debemos de tener esa mentalidad. Mi pastor siempre me ha enseñado esto, ya me ha dicho, siempre debemos de dejar las cosas mejor de lo que las encontramos. Cuando rentamos, eso es lo que me decía Rudy, antes de irte de ese lugar tienes que dejarlo mucho mejor de lo que te lo entregaron. O sea, si te lo entregaron ahí medio pintado, tú lo tienes que dejar bien pintadito. Si las agarraderas ahí de metal estaban oxidadas, las tienes que dejar bien pintaditas. Tienes que dejar todo mejor de lo que tú lo encontraste. Y esa debe ser nuestra mentalidad, amado pastor, de dejar todo mejor de lo que nos lo dieron. Tener un compromiso de hacer las cosas mejor. Usted hablaba, si queremos un país, un mejor país, tenemos que empezar, ¿por quién? Por nosotros, por enseñarle a nuestros hijos, oye, la basura no se tira en la calle, ¿me entiendes? O sea, recoge tu basura y la pones en su lugar. Pero si nosotros queremos un país, un mejor país, pero no hacemos ni lo mismo, pues obviamente nada va a cambiar, amado pastor. Así es, querido pastor. Tema interesante. Ese lema lo manejan los Boy Scouts. Que ellos debemos dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos, ¿cierto? Eso es la filosofía del Boy Scout. Por eso a ellos les prestan con facilidad algún terreno para que hagan sus campamentos, porque saben que ellos dejan arreglando lo que encontraron, ¿sí? Pero lastimosamente el ser humano, en lugar de dejar mejorando, lo dejamos destruyendo, ¿cierto? Ya las rejas, como dijo nuestro pastor, no las pintaron, se las llevaron, desvalijan el lugar. Eso no es filosofía de Dios. Tema interesante, entonces, podríamos pasarnos un día hablando de estas cosas maravillosas, cómo conseguir lo que queremos. Primer paso y muy importante, postrados delante de Dios para que Él nos diga si eso conviene o no conviene. Y de ahí para allá, todo este tipo de cosas. Todos estos pasos que hemos mirado, sin la ayuda y el respaldo de Jesucristo, no serían posibles. Pero sí, la palabra de Dios dice, háganlo uno sin dejar de hacerlo otro.
orando sí a Dios, pero también actuando, haciendo lo que tenemos que hacer. Jesucristo para eso nos da dones, talentos, para que podamos lograr todo lo que nos propongamos, pero eso implica luchar, eso implica esfuerzo. Si algo grandioso no cuesta, pues lastimosamente inmediatamente deja de ser grandioso, porque todo el mundo lo puede tener, ¿cierto? Entonces todas las cosas importantes cuestan. Depende de qué queremos. ¿Quieres algo normalito? Pues eso no cuesta mucho. Pero si le estás apuntando a algo más grande, eso va a costar. Eso va a doler, diría algo, ¿cierto? Tema interesante, mi querido pastor. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Así que gracias a nuestros oyentes también, quienes ingresan a esta hora a sintonía y quieren volver a escuchar este programa interesante. Recuerda, puedes hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, Emisora Pan de Vida, o a través de nuestra plataforma que encuentras ahí en YouTube. Puedes ingresar a nuestra emisora y desde ahí puedes también descargar este audio o puedes volverlo a escuchar. Mi querido pastor, su conclusión y su despedida con nuestros oyentes. Gracias por disponer de ese tiempo que Dios nos da. Yo siempre digo algo, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios, porque si a Dios le place quitarnos la vida en este instante, simplemente nos la quita, porque no es nuestra, es de Él. Así que lo que hacemos es simplemente disponer parte de ese tiempo que Dios nos regala. Mi querido pastor. Amén, amén. Bueno, mi última sugerencia es que si alguien está buscando tener éxito en algo, está buscando algún propósito en su vida, lo único que tiene que hacer, obviamente, decía nuestro pastor, es doblar rodillas, pedirle a Dios si es lo correcto, y de ahí en adelante esforzarse, ser valiente, prosperar en eso, permanecer en eso hasta lograrlo. Si estás pasando por dificultades en el matrimonio, también tienes que esforzarte, ser valiente y prosperar en eso, seguir teniendo fe y luchando por tu matrimonio, por tu familia. Si es la salud, también igualmente es lo mismo, tienes que luchar, tienes que perseverar y seguir hacia adelante con fe, creyendo que ya Dios te ha dado eso, así como al pueblo de Israel ya le había dado aquella tierra, solamente que ellos tenían que ir y luchar. Asimismo, hoy Dios te está dando esa oportunidad, hoy Dios te dice que te está dando eso que estás buscando. Él ya lo tiene para ti, simplemente tienes que luchar, tienes que ir hacia adelante con fe, creyendo, y Dios hará su obra conforme a su voluntad en tu vida. Así que bueno, me despido. Mi nombre es Rodolfo Oropeza, nuestra iglesia se llama Hope City o Ciudad de Esperanza, aquí en un pueblo que se llama La Estanzuela, Veracruz, cerca de la capital de Veracruz, que es Jalapa. Y bueno, estamos aquí a su servicio. Si hay alguien por esta área que no se está congregando, pero que tiene deseos de seguir escuchando palabra de Dios, bueno, nuestros servicios son a las 10 de la mañana todos los domingos y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Así que todos son bienvenidos. Amado pastor, muchas gracias por darme la oportunidad una vez más de estar aquí con ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias, amado pastor, por ese tiempo. Gracias a ustedes, nuestros amados oyentes. Ya está hecha la invitación, entonces, nuestros oyentes que se encuentran por esos lugares o piensan ir por esos lugares de México, ya tienen la invitación y un lugar donde ir a recibir esa palabra que instruye. ¿Qué forma? Quédense en nuestra programación. A continuación, Musical del Cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial a través de la adoración y la alabanza, mientras estudias cada uno de los diferentes temas. Les recuerdo, nuestra radio está empotrada en miles de temas de estudio y por lo tanto cada persona que entra a estudiar alguno de los temas, la emisora se habilita de manera automática. Gracias a ustedes los que están ahí escuchándonos. Si te congregas en algún lugar, ya lo dijo nuestro pastor, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y si no tienes dónde congregarte, busca una iglesia de sana doctrina donde te enseñen la palabra, que es la palabra la que salva, es la palabra de Dios la que nos da vida eterna. El conocer del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es lo que nos lleva a esa salvación. Nuestros amados oyentes,
que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana maravilloso. El próximo sábado estaremos en este programa, si Dios así lo permite. Antes de ello, pueden todos nuestros programas y todos nuestros temas pueden escucharlo también en nuestra emisora. Que Dios les bendiga.